Entender es todo. Un podcast original de The Clinic para despejar el ruido de la semana. Presentado por Aguas Andinas. Tomar agua de la llave nos hace bien. Novandino Litio. Somos litio. Somos futuro. Y BCI, el banco que te prefiere a ti. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo capítulo de Entender es Todo, nuestro podcast, nuestra manera de comunicarnos en The Clinic. Estamos en todas las redes sociales, nos pueden seguir, nos pueden hacer compartir, like, que nos ayuda bastante. Y hoy día tenemos al sociólogo Eugenio Tironi, todos lo conocen, vasta trayectoria. Eugenio, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Kiki, por invitarme, y el Clinic. Oye, Eugenio, aquí les voy a mostrar La Resaca, el libro de Eugenio, el último libro de 35, me dijiste. 35 libros. Uno de los intelectuales públicos más prolíficos de Chile. Se llama La presidencia de Boric, el reto de Kast. Y entro en materia inmediatamente porque subrayé acá una frase. En columnas y entrevistas años atrás sostuve que Gabriel Boric ocupaba un rol histórico equivalente al de Patricio Aylwin. Fue impugnado desde todos los flancos. La hipótesis, sin embargo, aún se sostiene. Es una hipótesis, a mi modo de ver, bastante audaz, atrevida para algunos, porque Boric es muy contemporáneo y Aylwin es un portento. Expláyate sobre la tesis. Bueno, en parte la tesis está haciendo un juego comparativo entre el modelo de Aylwin y el modelo de Allende. Lo que es curioso es que, a pesar de su identificación política y emocional con Allende, Boric termina teniendo una conducta más parecida a la de Aylwin. Vale decir, una conducta que en términos de Juan Carlos Eichholz lo llamaría una conducta adaptativa, una conducta que le lleva a asumir con hidalguía y sin medias tintas el mensaje de la población, el de 4 de septiembre de 2022, el plebiscito, que era un rechazo no solamente al proyecto de la convención, sino un rechazo también al gobierno. No hay duda que estaban las dos cosas unidas. En ese momento para un líder, digamos, la tentación del heroísmo es muy alta. ¿Ah? La tentación de, como decía don Pedro Aguirre Cerda, que a uno lo saquen con los dos pies para adelante de la moneda. ¿Ah? Y los pretextos, las excusas para eso sobran. O sea, cualquier dictador o dictadorzuelo encuentra buenos motivos para sortear, digamos, el juicio popular. ¿Ah? Ahora, y Boric lo que hace es aceptarlo, hacer el cambio, no consultar a los partidos para su cambio, a diferencia de Allende, y entender que su rol histórico era calmar las aguas, enfriar las pasiones, apagar las llamas del estallido, contener la inflación y el desequilibrio fiscal que está desbordado, y armar una agenda respecto a inmigración y seguridad, que eran dos temas que estaban fuera de su radar y del radar cultural de la izquierda. Y así como el presidente Aylwin decía, y terminó su mandato un poco frustrado por no haber terminado con la pobreza, seguramente Boric terminó frustrado por no haber terminado con el neoliberalismo. Pero ambos juegan un papel crucial como eslabones hacia una nueva época. Ahora, tú dices que Boric rehuyó el heroísmo, ¿y no hay acaso en Boric instancias de heroísmo cuando va a contramano de lo que él debería haber hecho? Por ejemplo, cuando firma el acuerdo constitucional contra su partido, contra su sector, cuando, por ejemplo, nombra a Carolina Toá como ministra del Interior, un crítico acérrimo de esa historia que representa a Toá. ¿No hay también dosis de heroísmo ahí?
Digo, Sí. de heroísmo, no que uno no esté calificando si es realmente heroísmo, sino que más bien lo que se podría autopercibir él como heroísmo. Sí, tienen razón, tienen razón. Pero en general es mucho más, digamos así, compensatorio el heroísmo que se hace en la dirección que te empuja tu gente, que el heroísmo que te lleva a enfrentar a tu propia gente. ¿Ah? Yo creo que efectivamente Boric tuvo casos de ruptura con su sector muy importante. Tú mencionas lo de Toa, la nominación de Mario Marcel También. como ministro de Hacienda, que hoy día uno se va dando cuenta por declaración del propio Boric que tenemos la gran virtud de tener un expresidente vocal, que no necesita ir a terapia. O sea, no sé si... no, que tiene una cosa muy... O digamos, la extiende la sesión. El mea culpa que hizo por Piñera, a contramano completo de su sector. Absolutamente. Absolutamente. Oye, pero a ver, yo tengo mis diferencias con tu tesis, y te pregunto una. Por ejemplo, Elwin, Correa, Benninger tenían claro el plan de los 4 años de gobierno, creo, que parte con la franja del no. Sí. Que fue una estrategia pensada. Sí. Boric hace lo que hace porque se enfrenta a las circunstancias. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, es una diferencia. Ojo que también Elwin cambió su guión, sobre todo el primer año. Lleva una semana en el gobierno y llega Fox y le dice, ¿sabe qué, presidente? La economía está sobrecalentada, el precio del petróleo está disparado, por tanto nuestra expectativa redistributivista, digamos, del primer año tienen que ser postergadas. Tenemos que sacar una reforma tributaria, tenemos que sacar una reforma laboral y muy poco más. Y tenemos que tener un ministro de vivienda que contenga las eventuales tomas de vivienda, que era el gran peligro, digamos, la gran amenaza. Tenemos además que evitar, digamos, que nos surja un ETA, un grupo terrorista que hagan la justicia por sus manos. Tenemos que evitar además que se produzca una situación de inseguridad que justifique a Pinochet para... Dando vuelta. Con Pinochet dando vuelta. Entonces, eso no fue fácil de digerir para don Patricio. O sea, y de ahí viene su frase, ¿no es cierto?, de los malls y que consumo. Y la medida de lo posible. Y la medida de lo posible. Ahora, él en eso fue intransigente. ¿Cómo así? En lo de derechos humanos. Sí. Porque, o sea, yo creo que hoy día nadie lo va a reconocer, pero el clima que lo rodeaba en ese momento era, ¿sabe qué más, don Patricio? También posterguemos o rebajemos lo que nos proponíamos en materia de derechos humanos. O sea, esto de formar una comisión y que busque la verdad a cualquier costo y entregarse a los tribunales, y por esa vía emplazar a los tribunales para que hagan su tarea, va a enervar la relación con los militares y por ende con el mundo empresarial, donde la relación es completamente simbiótica. No tenemos mayoría en el Congreso porque están los senadores designados. Esto creo que son realmente críticas. Y en eso Elwin no le consultó a nadie, no le preguntó a nadie. Se dejó guiar muy sabiamente por Pepe Salaquet, por Jorge Correa Sutil, y sacó adelante su comisión RETI. Pero entonces, yo creo que... Pero también tuvo que hacer renuncias importantes. Y otra cosa importante, otro paralelo para mí relevante es que Elwin crea una coalición en el gobierno. Y se crean estos como que se reían, ¿te acuerdas tú? Se reía un poquito el propio Camilo. Nos llamaban a nosotros como los Elwin Boys o lo que respondíamos más a la concertación que a los partidos de origen. Él no tuvo un comité político como el que tuvo Allende a quien consultar, por ejemplo, respecto al diálogo con la democracia cristiana, y que se lo vetó ese comité político, y eso nos llevó en buena medida al golpe 73. Entonces, si uno hace el ordenamiento, sus similitudes son
son más cercanas a Elwin que a Allende. Como uno de viejo hace similitudes con el pasado. Oye, no sé si... Bueno, ahora sí... Boric fue particularmente crítico de Elwin, ¿eh? Recuerdo un escrito que hizo cuando murió Elwin acá en The Clinic, donde puso en duda las credenciales democráticas de Elwin. Y fíjate, cuando murió Elwin, nosotros en el Canal 13, yo estaba en prensa, organizamos un debate, Camilo Escalona, Boric, sobre la figura de Elwin. Y recuerdo que Boric fue particularmente duro con Escalona, con Elwin y con todo ese mundo que representaba y que tú en su momento también formaste parte. Es tan así que la familia Elwin le había pedido a la Confech no armar una marcha que iba a haber, y en ese programa Boric dice, invito a todos a participar en la marcha, porque era el funeral de Elwin, cosa que la familia Elwin nunca se ha olvidado. ¿Por qué esa actitud de Boric con Elwin? Yo, a ver, no sé los detalles, pero Boric tiene una fuerte identificación con la figura como simbólica, emblemática de Allende. Recordemos que de su salud, digamos, en el momento de asumir el mando, aun cuando, como digo, tiene una conducta que es completamente contraria, ¿eh? Al final del día. Y dentro del allendismo histórico, dentro del izquierdismo histórico, reinaba una opinión muy crítica sobre la conducta de Patricio Elwin en la postrimería de la Unión Popular. Digamos, Claro, como golpista. por el golpismo, ¿no? Por haber puesto dificultades a un potencial entendimiento con Allende, ¿eh? que el que pedía Silva Enrique. Ahora, pasa que los hechos también han venido tomando otro color a través de las memorias de Allende y de lo que se han sabido por documentos y por memoria de distintos actores. Y hoy día se sabe mucho mejor que antes que si bien hubo muchos obstáculos dentro de la democracia cristiana para un entendimiento, si bien hubo un boicot activo de la derecha para un entendimiento, si bien hubo una conspiración hiperactiva de la CIA, de los americanos, para evitar un entendimiento y permitir un golpe de Estado, Elwin, como persona, se jugó por eso. ¿Ah? Y él lo recordó muchas veces después. ¿Ah? Y se tomó... Elwin transmitió siempre con la deuda que él tenía con la democracia chilena por no haber sido aún más intransigente en impulsar ese diálogo. ¿Ah? Entonces, yo creo que la visión de Boric respecto de Elwin fue evolucionando tanto por la experiencia de gobierno como porque la historiografía, digamos, fue entregando nuevos elementos de juicio. Claro, porque fue particularmente duro Boric con Lagos, con Elwin, Sí. no necesariamente con Bachelet. A Frey le hicieron lo peor, lo ningunearon y lo obviaron. Entonces, claro, después viene la reflexión que hace Boric respecto de los tiempos de la concertación, donde cambia esto. Sí. Pero esos cambios de Boric, no voy a hablar de la voltereta porque me carga, Sí. eso lo encuentro una simpleza completa. Sí. Pero Boric cambia, ¿por qué cambia, a tu juicio? Por el fracaso del proceso constituyente, y a mí no me gusta la política de ficción, pero la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si hubiese ganado el apruebo? Por lo pronto creo que Toá no hubiera estado en el gabinete. No sé. Yo tengo la impresión que, a ver, Boric tendrá muchos defectos, pero hay una cuestión que hay que admitirle. Uno, que es muy reflexivo, es muy libertario, digamos así, en su reflexión. Tiene un cierto espíritu aventurero así, y siempre digo que es medio magallánico. Y no tiene temor a ir contra la corriente de su propio sector. Yo tengo la impresión de que, y lo dijo el otro día en la presentación de mi libro, de que él ya tenía señales que no elaboró suficientemente
de que el horno no estaba para aplicar el programa original de Frente Amplio. Bueno, de hecho, porque no ganó la primera vuelta, porque tuvo que hacer concesiones muy importantes para ganar la segunda, y por tanto modificó su programa, porque ya había tenido que dar la señal a través de Mario Marcel, que fue un supositorio, digamos, para la inquietud y el nerviosismo de los mercados, porque había cambiado el escenario internacional con la inversión rusa a Ucrania, porque el factor seguridad e inmigración habían subido enormemente. Ahora, esto es una tendencia, cuando entra un gobierno de izquierda, esto pasó con Elwin ya, el tema de la seguridad aumenta. Cuando entra un gobierno de derecha, el tema económico aumenta. Eso es una ley de la física de la opinión pública. Lo que se le cobra a la derecha es aquello que más promete, que es crecimiento, y a la izquierda aquello donde tiene más déficit que seguridad. Bueno, entonces yo creo que él además venía viendo que la convención iba en una dirección, un desvarío, como lo llamó el otro día. Él intentó intervenir tímidamente. Eso no logro entenderlo. ¿Por qué no? Eso yo lo reporté bastante durante ese periodo. Como que nadie quería asumir lo que estaba pasando dentro del Congreso acá en Santiago. Como que despertaron después de la elección. Me acuerdo que ahí como que dijeron, oye, ¿qué está pasando allá adentro? Pero él no quería una reflexión partisana, pero también... Eso fue todo lo que dijo. Claro, pero ¿cómo no atisba que la izquierda se estaba jugando ahí porque se creó un instante histórico? Se creó una especie de... La convención creó su propio estatus con esta tesis de que era el poder constituyente, que todos los demás eran poderes constituidos subordinados, el Ejecutivo, el Congreso, los propios tribunales. Pero el Frente Amplio cayó rendido a los pies de esa tesis. Que eran intocables, que nadie podía hacerlo. Y ahí coincidían todos, desde los representantes de los pueblos originarios hasta, yo no sé, hasta los pocos representantes de la derecha. O sea, somos intocables. O sea, y el mundo político lo dejó pasar. Tú tienes razón, como si fuera esto es con la Casa de Campo de Donoso. Pero no hubo un enamoramiento de Boric con ese mundo que venía del poder popular, como todo unilado con esta lista del pueblo, Rojas Vade, la Machi Lincolao, como que todos estaban alucinados con un mundo que parecía perfecto, prístino, casi bucólico, pastoril. Absolutamente. Y que estaba conectado con el estallido. Acuérdate que estuvo conectado con la idea de que hubiera una constituyente, que en la constituyente no hubiera hegemonía de los partidos, sino que hubieran facilidades para los independientes. Que no podía entrar nadie ahí, salvo la señora Valladares. Por supuesto, por supuesto. Hasta los niños que fueron a tocar la hasta la canción nacional. Claro. Pero qué desvarío ahí. ¿Cómo Boric no pudo mirar con distancia esto? No desde el punto... Estoy pensando desde este es un momento histórico para derrotar la Constitución de los Cuatro Generales, como la llamó él. Mira, a mí me cuesta entender, que nos pasó como sociedad, porque no fueron solamente los actores políticos, fue todo el Congreso también. Fueron muy pocos los que protestaron, fueron todos los partidos políticos que no le prestaban el más mínimo interés, excepto el Partido Comunista, que yo creo que fue finalmente el gran manager, digamos, de la convención. Y por ende el gran derrotado. Y yo creo que por ende gran derrotado. Pero como bueno el PC... Salieron mirando por arriba. Mirando por arriba. Sí. Claro. Oye, proceso constituyente, un fracaso de Boric, digámoslo ya. Si no decimos que el responsable por lo menos fue un cómplice activo de lo que ocurrió ahí. Pero también tú mencionas que no existe Kast sin Boric, ¿no es cierto? Porque Boric estabilizó el país y Kast se hace cargo de lo que viene después de esa estabilización tras el estallido, que es precisamente la resaca, como se llama el libro. ¿No crees que fue un gran fracaso de Boric también entregarle el poder a Kast? O sea,
a cualquier otro hubiera sido distinto al presidente más de derecha, ultraderecha según Boric, que hemos tenido desde el año 90? A ver, dos cosas. Yo admito la crítica que me hace Boric al decir el proceso constituyente y la convención, más el comité de expertos, más el Consejo Constitucional, no fue un fracaso. Porque fue, como yo también digo en el libro, una válvula de escape indispensable para canalizar la presión del estallido. Sin esa válvula de escape, lo más probable es que el estallido se hubiese repetido, como todos esperábamos que iba a ocurrir el 11 de marzo cuando Boric asume. Entonces, es verdad que el resultado esperado no se consigue, pero a veces los proyectos, como dice Hirschman, su valor está no por el hecho de haber obtenido lo que buscaban, sino por haber tenido efectos impensados. Colaterales. Y este efecto fue el calmar al país, un país que estaba en una situación sumamente crítica. Ahora, es una derrota que un adversario gane una elección democrática. Yo tengo mis dudas. O sea, Obama fue derrotado porque salió Trump. Yo creo que sí. Yo no estoy seguro. De pronto, yo creo que la ola era tan grande, la ola de los tiempos era tan grande, que no había forma. Quizás la única forma, también es hipotética, es que Tobau se ha ganado la primaria. Pero también por algo no ganó la primaria. No la ganó porque los grupos que la apoyaban no se movilizaron, no fueron a votar. Y hubiera sido distinto más que Matei, hubiera ganado por la derecha y Boric hubiera entregado el poder a Matei. Tampoco se consiguió eso. Claro. Entonces, yo creo que así como los vientos corrieron así a favor de Boric e impensadamente fue electo presidente, los vientos en este momento corrían a favor de Kast y nada pudo detener su marcha en la moneda. Ahora, el proceso constituyente, los Boric, los Jackson, los Vallejo, que vinieron a alterar la política, el orden político de la transición, no estoy haciendo un juicio de valor, vinieron a radicalizar más las cosas. No parieron a Kast, no parieron este pánico de la derecha que es lo más parecido a la reforma agraria. O sea, de la derecha surgieron a partir de este proceso constituyente, a partir del gobierno Boric, todos los fantasmas que podrían haber surgido en la derecha radical norteamericana con Obama. No, yo no creo. Yo creo que el origen de Kast es mucho más antiguo. Yo creo que recomiendo leer esta entrevista que le hace Daniel Hoppenheim a Gonzalo Rojas en Democracia UDP. Buena, sí. Extraordinaria. Digamos que Gonzalo Rojas es como el mentor de Kast. Absolutamente, y ahí lo dice y está claro. O sea, él dice, nosotros estamos reaccionando a lo que fue la toma de la catedral en el año 67. Ahí se inició la ola. Pinochet fue un paréntesis, pero se va Pinochet y sigue la ola. Nos costó esos 50 años, estar hoy día en el poder. Mi referente no es Boric, mi referente no es Piñera, mi referente no es nada. Es 67, la toma de la catedral y la toma de la Universidad Católica. De ahí, ese es nuestro punto de mira. Entonces, decir que Kast es producto de la rebelión del 2011 o de esta generación de Frente Amplio es realmente... Ya muy temprano. Es darle demasiada importancia. Yo creo que Kast tiene fuertes raíces en la cultura conservadora católica, tiene fuertísimas raíces en el gremialismo, tiene fuertísimas raíces en el pinochetismo tipo Miguel Kast, su hermano y referente, ¿no es cierto? Tiene fuertísimos vínculos con un poquito con el pensamiento social conservador católico. Entonces, no, yo no creo que sea una reacción a Boric o lo que él representó, como tampoco creo que Trump fuera una simple reacción a Obama. Responde a cuestiones más profundas de la sociedad americana. Ahora, ¿qué pasa con Boric cuando
dice, nosotros enterraremos el neoliberalismo. Y es más, no entierran el neoliberalismo y además pasa algo que hace 40, 30 años atrás iba a ser impensado, que el guzmanismo se instala en el poder. El guzmanismo es la bancada más grande sumando guzmanismo UDI y republicano. Bueno. Jaime Guzmán no se acaba, al contrario, sobrevive y vive en esplendor, y el neoliberalismo no se acaba. ¿Es un fracaso de Gabriel Boric? Es que yo creo que, otra vez, yo yo tengo el tic de sociólogo, ¿vale? Así, por tanto, no le busco algunas tendencias sociales, culturales, económicas, digamos, para explicar los hechos. No es que diga que los líderes, los individuos son irrelevantes, pero no son tan importantes. Yeah. Cuando tú tienes que esto está pasando en toda América Latina, cuando tú tienes que esto está pasando en Europa, cuando tú tienes que esto pasó y hasta el nivel del paroxismo en Estados Unidos, no podemos decir acá esto no ocurrió por Boric, o por Giorgio Jackson, o por la Camila Vallejo. Esto responde a una resaca o un backlash, que de ahí viene un poco el concepto mucho más amplio, mucho más profundo. Esto, como decía, y esto tiene que ver con una tendencia universal. Esto es la caída del mundo de los Obama, el mundo del Papa Francisco, el mundo de la Greta, el mundo de los CEOs que renunciaban a Milton Friedman en Estados Unidos, el mundo que Davos, que andaba buscando los stakeholders y no solamente los shareholders, que había que cambiarle, buscar un capitalismo woke. Es todo eso lo que se demorona. Y yo creo que este desmoronamiento abre un ciclo largo, no breve. A ti te han instruido una relación muy cercana con Boric y con el Frente Amplio, incluso como una manera de criticarte. Oye, están rendidos a los pies de estos cabros. La tesis de que Boric se parece a Elwin también, claro, es como para algunos excesiva. ¿Cuál es tu acercamiento con el Frente Amplio, con esa historia que se ha vivido ahora, con un abismo generacional? Y segundo, que tu mundo fue vapuleado por ese mundo frente amplista, incluido Boric, cuando era Gabriel, no cuando era Boric. Yo participé como bastante heroicamente en la derrotada campaña de Eduardo Frei, en el 2000, donde fue derrotado básicamente por Marco Enrique y enseguida por Sebastián Piñera. Yeah. Yo escribí un libro a partir de ese momento que se llamó Radiografía de una derrota, y su título era ¿Cómo Chile cambió sin que la Concertación se diera cuenta? Yo en ese momento tuve claro de que la Concertación había sido incapaz de entender el mundo que había creado. Yeah. Y que habíamos sido incapaces de reproducirlo en las nuevas generaciones y mirar y asumir incluso que las causas de nuestro éxito no eran únicas y exclusivamente locales, sino que tenían que ver con un mundo que nos empujó con un viento favorable, que es algo que es muy interesante escuchar en el libro de Mario Marcel, y es muy interesante escuchárselo a Nicolás Izaguirre. Entonces, yo desde ese momento, y recuerdo haberlo escrito, haberlo dicho en conferencia, me dije, yo no voy a mirar el Chile actual ni el que viene con nostalgia. No voy a dedicarme a impugnar a los jóvenes por malagradecidos, porque no nos reconocen lo que hicimos. No, yo voy a tratar de entender cuáles son las causas, digamos, las motivaciones que los han hecho rebelarse, y tratar de acompañarlos en esta aventura. Yo soy padre de 5 hijos, algunos de esta misma generación, y aprendí a golpe de que más vale comprenderlos, digamos, que impugnarlos. En tus conversaciones con Boric, por ejemplo, si las has tenido, no lo sé,
¿Cuál es la conversación ahí entre tu generación y la de él? Boric es una persona muy interesada en mi generación. Ya. Es muy interesada en lo que fue la renovación socialista, lo que fue el quiebre con el modelo soviético, lo que fue el quiebre con la planificación centralizada, lo que fue el reconocimiento de los derechos humanos, las libertades políticas y civiles y la disidencia en los países del este. Muy interesado en eso. Muy interesado en cómo se forjó el gobierno de Aylwin, cómo funcionaba el gobierno Lagos, cómo funcionaba el gobierno de Piñera. Pero los detalles. ¿Eh? Yo creo que ese fue uno de nuestros motivos de acercamiento. Básicamente, yo creo que él me interrogaba sobre esto. Ya. Me interrogaba muy exigentemente sobre esto. Más por una cuestión etaria. Pues, sí. Claro, lógico. Yo soy de otra. No, absolutamente. ¿Ah? Absolutamente. Claro. No. El primer presidente creo que tuvo un hijo siendo presidente. Así es. ¿Ah? Claro. Y estuvo a punto de el primer presidente que le iba a contar a su hijo que fue presidente o hija. Pero teniendo en cuenta esto, las inquietudes de Boric, ¿cómo ves tú a Boric en el futuro? ¿Va a ser un candidato sempiterno? Él ya está hablando de su tema, que hace un baño de realidad y dice, mire, yo por mi edad lo más probable que sea un candidato. Hoy día hablaba con un miembro del Frente Amplio y me dice, no, nosotros estamos tranquilos porque tenemos a Boric y a Bodanovich. Y aquí, mismo asiento donde estás tú, una vez entrevisté a Carolina Toa en este mismo espacio, me decía, el gran problema que tuvimos nosotros de la reflexión interna fue Bachelet, porque siempre estaba a mano, hasta la última elección, de hecho. ¿Cómo ves a Boric tú en el futuro cercano? No quiero hablar de 10 años más. Una cosa respecto a lo anterior. Sí. Yo efectivamente fui objeto de consulta de Boric en su periodo, pero no tuve ninguna relación rutinaria y ningún vínculo con el Frente Amplio. Nunca. Era una conversación personal. Absolutamente. O de pronto él llegaba acompañado de alguien más, pero de su círculo más cercano. ¿Y en las conversaciones que tenías tú? Siempre el mismo tenor. Ya. Entonces eso es importante aclarar. Ahora, yo tengo la impresión que es evidente que meter a Boric en el Frente Amplio es como meter a una ballena en una pecera. Ya, o sea, mucho más amplio, según. Es mucho más amplio. Yo creo que así como hubo alessandrismo, freísmo, allendismo... Bacheletismo. En cierto modo, bacheletismo, lo que yo creo que está emergiendo y lo que va a surgir con fuerza es un borichismo. ¿Tú crees, sí? Sí, completamente. Ya. Y ese borichismo va a ser no solo el Frente Amplio, el socialismo, el PPD, los comunistas no creo. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que el espacio donde tiene que crecer es el espacio que hoy día está tomado por el populismo de Parisi. El espacio que él tiene que... El espacio que está tomado además por posturas conservadoras en el mundo de las personas mayores y rurales. ¿Ah? Él tiene que ser hoy día como el nieto pródigo, no el hijo pródigo. ¿Ah? Pero yo creo que él tiene que, si tiene aspiraciones, él tiene que ser capaz de moverse en torno a un arco y a una agenda mucho más amplia, mucho más contemporánea, mucho menos... menos Guerra Porque el Frente Amplio mucho rato pegado con Cuba. Se hicieron cargo de temas que no eran de ellos. Pero si el Frente Amplio haciéndose cargo de que tiene una visión de clase, algo que la sociología como abandonó en los años 70, o sea, que Bourdieu o Turén, todo Goffman, todo el mundo abandonó esta idea del determinismo económico que formaba clases sociales que podían ser representadas por partidos. Eso es arqueología. Claro. Entonces, que este grupo de talentos jóvenes formados en la mejor universidad del mundo saquen esto a relación. O que hoy día no hablen que el tema de la educación es la convivencia entre el sector público y el sector privado. Cuando uno
basta escuchar a Brunner, que es mayor que yo, para desafiarnos respecto a lo que son los verdaderos problemas de la educación en el mundo, de la universidad en el mundo. Entonces, no, yo creo que en ese sentido Boric está más cercano a un mundo más parecido al de Lago. O no sé si son plausibles las comparaciones, la verdad que saco la pregunta porque son mundos distintos, pero la inquietud es si Boric, porque tampoco quiero reponer la perorata, no, que Boric estuvo fingiendo durante 4 años y el mismo de siempre, van a volver con las mismas ideas del proceso constituyente, pero sí, Boric, y te lo pregunto, asumió que tiene que vivir en un mundo donde el capitalismo existe y que no lo van a vencer por ahora, creo, aunque ya no se puede dar nada por seguro, y asumió posturas distintas a las que tenía en su momento respecto del pasado y sobre todo del futuro. Entonces, cuando tú me dices que tiene que generar una candidatura distinta, ¿a qué te refieres con distinta? Porque ya con la perorata de la desigualdad, los pobres, ya eso no da lo suficiente. Puede ser cierto, pero no da. Sí, yo creo que en esto consiste hoy día el dilema de las izquierdas en el mundo, ¿eh? Que el retorno al modelo del estado de bienestar, digamos, no da. Está en cuestión en todas partes. En todas partes, cada vez más en cuestión. En Dinamarca con una socialdemócrata al cargo, o en Alemania con Merz y con los socialdemócratas en el gobierno, o en Francia con Macron, o sea, en todas partes. ¿Para qué decir? En Cuba. Claro. Quizás la única parte donde más o menos se mantiene es en China. Pero en todo el resto del mundo no se mantiene. China un capitalismo. Sí, claro, un capitalismo de Estado. Claro. Un capitalismo todo. Lo más parecido a lo que hizo Pinochet acá. Capitalismo y dictadura. Es cierto, y tiene un tofillo un poco a lo que empieza a surgir acá en Chile, que no toquemos las cuentas corrientes frente al lavado de dinero, pero establezcamos estados de emergencia a libre disposición del presidente de la República. O sea, también esa disociación entre la libertad económica y la libertad política o civiles. Pero bueno, estábamos hablando de Boric, asumiendo si va a emprender otra carrera presidencial, tiene que tener un proyecto y ese proyecto ya no puede ser el fin del neoliberalismo. No, yo creo que dio una señal el otro día en el lanzamiento de mi libro cuando dijo, mira, una que a mí que yo comparto con él es que no tiremos el bebé con el agua de la bañera. O sea, hay cuestiones que estuvieron en la convención que son rescatables, que van a seguir presentes. O sea, el tema ambiental, el tema de la descentralización, la modernización del sistema político y los pueblos originarios. Son todas cuestiones que no van a seguir, respecto a las cuales una idea de izquierda tiene que ser sensible a ella y representarla. Pero él dijo otra cosa, dijo, lo que me deja más orgulloso de mi gobierno fue el acuerdo, lo dijo con estas palabras, entre SQM y Codelco para desarrollar el litio. Claro, eso fue un batatazo. Digo, totalmente contraintuitivo y contracultural de lo que era su sector. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Y algo que no habría podido hacer ningún otro gobierno, incluyendo este. Piñera menos. Piñera mucho menos. Porque Piñera además tenía sus cuitas con Ponce y tenía mucho conflicto de interés. Pero porque el país se le paraba. Y hoy día una cosa así, imagínate. Una duda respecto a eso lo que mencionaba. Estamos terminando, pero Boric puede seguir gobernando junto al PC si va a instalarse en un mundo más cercano, no quiero decir al Partido Socialista, al socialismo, a la socialdemocracia, con ese mundo del PC que se cae Cuba y uno decir que el PC, ¿qué va a hacer? Es una gran pregunta en el PC. El PC en Chile, para entenderlo hay que hacer un poquito de etnografía, porque estos son familias, son afectos, son historia, cultura. Muy simbiótica, muy endogámica. Muy parecida a la religión.
mucho más parecida a eso. Hay que entender a partir de esos códigos antes que códigos puramente políticos. Claro. Y con un instinto de sobrevivencia importante y una capacidad para subordinar sus intereses en función de no ser nuevamente excluidos o aniquilados, enorme. Y en ese sentido, la presencia del PC le dio gobernabilidad a Boric, como también le dio a Bachelet. Pero es un peso desde un punto de vista del espíritu reformista. Pero hay una anécdota que contó otro día Janet Jara, perdón que me detenga. No, dale. Es que es muy buena porque Janet Jara dijo en una entrevista que ella concluyó que ella no podía firmar una reforma de pensiones que mantuviera la AFP. Ella, y supongo que había escuchado algunos mensajes de su tribu, digamos. Claro. Va a hablar con el presidente y le dice, no puedo firmar. Y Boric le dice, tiene que firmar. Sin ti no hay ley. Y firma. Y bueno, sabemos lo que pasó después. Claro. O sea, el PC mantiene un capital simbólico que para ciertas cuestiones es importante. Pero a su vez puede ser un obstáculo difícil, como lo fue en el caso de la convención. Es un tema... por resolver. Por resolver. Sí. Oye, Eugenio Tironi, 1.000.000 de gracias por esta interesante conversación. Repito, La Resaca, Eugenio Tironi, la presidencia Boric, el reto de Kast, editorial Ariel, está calentito, recién salió, lo presentó el presidente Boric, como decía Eugenio. A todos los que nos escucharon y nos vieron, 1.000.000 de gracias como siempre. Pueden seguir este podcast, lo que sea audio, video, en Spotify, en TikTok, en Instagram y, por cierto, en el sitio de clinic.cl. Acuérdense el like y el compartir. Que tengan un muy buen fin de semana o, bueno, no fin de semana, que tengan un muy buen mes, año, que en este mundo del universo virtual no existe la cronología. Chao. Les tengo una noticia. SQM Litio ahora es Nova Andino Litio, Nova por la innovación, Andino por su origen y litio porque es donde se almacena la energía que mueve el mundo. Nova Andino Litio, somos futuro. En Aguas Andinas trabajan 24/7 para que el agua que llega a tu casa sea segura, saludable y de la más alta calidad. Pasen un cambio a tu agosto con BCI. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en automóviles y motos usando tus tarjetas de crédito BCI para que puedas adelantar la llegada de ese modelo que estabas esperando. Y además, todos los días tienes 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. Hazte cliente y disfruta los beneficios del banco que te prefiere a ti, BCI. Seamos diferentes. Este episodio de Entender es Todo fue presentado por Aguas Andinas. Tomar agua de la llave nos hace bien. Nova Andino Litio, somos futuro. Y BCI, el banco que te prefiere a ti.